En una red tenemos distintos tipos de relaciones, por ejemplo, relaciones de parentesco, relaciones laborales, relaciones cognitivo-perceptuales, quién conoce a quién transmite información, relaciones afectivas, interacciones concretas, afiliaciones. El caso de las afiliaciones es muy interesante, porque las afiliaciones pueden ser representadas como atributos, en realidad. Atributos que tienen una dimensión relacional. Es decir, yo soy, en Argentina decimos hincha de un club de fútbol, o torcedor, en el caso de Brasil. Bueno, esa relación de pertenencia a un club de fútbol puede ser representada como una relación también, puede ser presentado como un atributo y como una relación a la vez. Por eso es que este doble juego es muy importante. Lo fundamental de esto es que el contenido sí importa, es decir, cada relación genera un tipo de estructura diferente. Es decir, no es lo mismo trabajar con una red cognitivo-perceptual que trabajar con una red de parentesco. Si las secuencias de intercambio, de flujo, de formación de regiones son bastante distintas. Bueno, tenemos aquí entonces que el análisis de redes se ha transformado en un campo de conocimiento académico. ¿Por qué? Porque desde estas primeras aplicaciones que tenían que ver con la estadística, con la teoría de grafos, con la teoría de grupos, con el álgebra de matrices, se han generado aplicaciones específicas para distintas disciplinas. Antropología, sociología, psicología, ecología, estudios organizacionales, epidemiología, lingüística y ciencia política. A estos usos disciplinares, en la actualidad podrían agregarse otros. Un gran desarrollo se ha producido, pero yo creo que no ha habido una reflexión epistemológica, una reflexión teórica acorde a este gran desarrollo. Es decir, ha habido implementaciones, ha habido usos del análisis de redes, pero bueno, esos usos no han generado la necesaria reflexión teórica que nos permite extraer conclusiones de una manera integrada, digamos, no de una manera fragmentaria. Bueno, yo creo que en la actualidad, en el análisis de redes tenemos limitaciones epistemológicas que tienen que ver con una visión sesgada de los problemas, cierta inercia investigativa, motivada por distintas cuestiones, por la tradición, por la misma tradición teórica, es decir, una vez que la gente empieza a hacer las cosas de determinada manera, las cosas se siguen haciendo así. ¿Por qué se siguen haciendo así? Bueno, porque otro lo hizo así antes. Bueno, hay como cierto efecto inercial en este tipo de estudios. Yo creo que esto es aplicable a cualquier campo, creo, ¿no? Después tenemos, bueno, cuestiones que tienen que ver con la intuición, que ha habido un modelo naturalista aplicado al análisis de redes. Esto ya lo vamos a ver con un poco de detalle. Siempre se piensa que las redes están formadas por personas o por grupos, digamos, la imaginación no pasa de ahí. En realidad, cualquier cosa que querramos puede ser un nodo. Y cualquier cosa que querramos puede ser una relación. Es decir, no hay ningún límite para este tipo de ejercicios. Bueno, también hay falencias técnicas. Es decir, no siempre se ha contado con el mejor software. Hasta hace poco tiempo había prácticamente solo una familia de productos que usaban los analistas de redes, que era la suite Usinet. Una suite que se desarrolló a principios de la década del 90 y no había otros programas alternativos. No había otro software alternativo. En la actualidad hay bastantes paquetes de software que están viniendo a agregarse a estas herramientas disponibles y muchos de ellos son muy buenos. Entonces, bueno, las falencias técnicas, la falta de software también genera una inercia, hace que siempre se trabaje de la misma manera. Y bueno, ¿por qué? Porque el programa siempre calcula esto, esto y esto. Si no puede calcular otra cosa. Entonces, yo termino haciendo siempre lo mismo. Por más imaginación que yo tenga, por más buenas intenciones que yo tenga, si el software no me permite obtener otro tipo de cálculos, voy a terminar haciendo casi lo mismo que hicieron otros. Son todos factores que están limitando la expansión del análisis de redes. Bueno, hay algunos ejemplos concretos de estas limitaciones operativas. Por ejemplo, bueno, la falta de software de redes
relacionada con las redes de más de un modo. Las redes de más de un modo son las que vinculan nodos de dos distintos tipos. Nosotros tenemos una red entre personas que transmiten información, eso es una red de un modo. Si tenemos redes entre personas y proyectos, por ejemplo, proyectos de investigación, eso es una red de dos modos. Bueno, hay muy poco software dedicado a analizar redes de más de un modo. Aunque empíricamente haya muchas redes de más de un modo, no hay software que permita analizar estas redes, o los análisis son muy elementales. Entonces, bueno, esto implica serias restricciones operativas. Bueno, también hay escasa atención sobre las redes negativas, que son las redes de enemistades. Tradicionalmente el análisis de redes se ha volcado a las redes de amistad, de afinidad. No se tienen en cuenta las redes negativas, por ejemplo, que son muy importantes sociológicamente. Hay ciertos problemas en recolectar datos sobre relaciones negativas, porque eso no le conviene a nadie. A nadie le conviene recolectar información sobre con quién me llevo mal, porque eso puede tener repercusiones en la etapa en que se difunde esa información. Si una empresa me hace hacer un estudio de quién se lleva mal con quién, y alguien se lleva mal con el jefe, por ejemplo, es probable que a esa persona no le vaya bien después, ¿no? Entonces, bueno, eso es una limitación importante, creo. Bueno, no hay mucha reflexión sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo planteo, digamos, saliendo de esta brevísima introducción al análisis de redes, un poco para entender cuál es la perspectiva de redes, planteo tres tipos de limitaciones específicas para la expansión del ARS en la actualidad. Una es lo que llamo la extensión hacia las redes no aleatorias, es decir, las redes que no tienen una distribución aleatoria, una distribución azarosa de sus lazos. La segunda limitación es que no hay extensiones hacia los... no se diseñan redes de manera no naturalística. El modelo que hay es naturalístico, es un modelo intuitivo. Es decir, es lo que decía recién. Siempre los nodos son personas o grupos o organizaciones. No hay otro tipo de alternativas. No se piensa que, por ejemplo, un nodo puede ser un lazo. Si lo que uno considera relación puede ser transformado en nodo. Digamos, y la cantidad de alternativas es muy grande en este sentido, pero no se lo piensa de ese modo. Bueno, finalmente, la cuestión de la temporalidad, de la diacronía en el análisis de redes. Es decir, el análisis de redes, por más que muchos digan que no, es un análisis eminentemente sincrónico. Así se sacan fotos de las redes, pero no se vinculan esas fotos entre sí. Bueno, la cuestión de la aleatoriedad. Hasta hace unos 10 años, creo yo, solo se conocía la forma teórica de las redes aleatorias. Y este modelo de aleatoriedad se aplicaba a todas las redes existentes. Es decir, se pensaba que en una red típica, la estructura, la distribución de esta red típica seguía lo que se conoce como una campana de Gauss. Una campana con una gran montaña en el medio, con una gran joroba, en la cual estaban la mayoría de los lazos, y las puntas de esa joroba tenían menos relaciones. Es decir, que dos personas, cualesquiera de la red, tenían una posibilidad idéntica de relacionarse entre sí. No se tenían en cuenta un montón de características específicas de las redes. Este modelo aleatorio de las redes fue desarrollado por un matemático húngaro, que es Polerdos, un matemático muy particular, digamos, con una vida muy particular, un matemático que le pagaba a sus amigos escribiendo papers. Los amigos lo alojaban en diferentes casas y él les pagaba escribiendo un paper y compartiéndolo con ellos, ¿no? Este era Polerdos, un genio, un tipo que escribió una cantidad una cantidad increíble de papers y hizo muchos desarrollos muy interesantes en matemática teórica y en teoría de grafos. Bueno, el caso es que lo que se aplicaba para el análisis de redes era el modelo aleatorio de red de Polerdos, suponiendo que la red tenía esta estructura de joroba. Bueno, recién en el año 98, distintos científicos como Barabasi, Young y Albert encontraron que la gran mayoría de las páginas de la web, por ejemplo, tenían menos de 4 enlaces, mientras que solo un 0,01% tenía más de 1000 enlaces. Estamos hablando hace 10 años.
Es decir, lo que descubre esta gente es que la estructura de una red empírica como Internet no es nada aleatoria, no es nada aleatoria. Es decir, la mayoría de los nodos prefiere vincularse a muy pocos nodos. Si yo construyo un blog o armo una página web, voy a tratar de vincularme con páginas web que sean importantes, no con cualquiera. Si yo quiero tener contactos, si quiero rankear alto en el Google, que el Google me categorice bien, voy a tratar de establecer enlaces permanentes con páginas importantes. Esto genera un efecto que se conoce como ley de potencia. Es decir, muchísimos nodos tienen muy poca conexión y muy pocos nodos tienen una conexión alta. En este tipo de redes, la distribución no es con forma de joroba, sino que es con una forma distinta. Digamos, tiene esta cadencia, esa forma de distribución. Bueno, este tipo de red que no es aleatoria, se conoce como red independiente de escala, o Scale Free Network. Es decir, no tiene un valor típico, una escala que la caracterice, sino que en diferentes escalas la estructura de la red es replicada. Hay cierto principio de fractalidad que identifica estas redes. ¿Por qué fractalidad? Los fractales son autosimilares, son estructuras de la topología matemática que nos permiten describir entidades que tienen autosimilaridad, entidades en las cuales la escala pequeña reproduce la escala de lo grande. Bueno, esta misma estructura se aplica a muchas redes empíricas. Quiere decir que más allá de la escala que uno aplique en el análisis de esa red, digamos del zoom que uno aplique, la estructura de la red es la misma. Es decir, pocas personas tienen muchas conexiones y muchas personas tienen menos conexiones. Por ejemplo, en esta red, Ana tiene 3 conexiones, tiene 4 amigos. Solamente 2 personas tienen 3 amigos y 3 personas tienen 2 amigos. Esta persona tiene una centralidad mucho más alta. ¿Qué quiere decir? Que las personas nuevas que se incorporen a la red se van a tratar de vincular con esta persona para tener cierto éxito, o deberían tratar de vincularse con esta persona. Quiere decir que, por ejemplo, si yo hago networking, no me va a convenir vincularme con esta persona, me va a convenir vincularme más con esta. Entonces, es por eso que la creación de las redes no puede ser intuitiva, no puede estar sujeto a un modelo intuitivo, tiene que tener cierta base teórica, cierta base técnica. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Se entiende? Bueno, entonces tenemos 2 tipos de redes. Las redes aleatorias son las redes que siguen el modelo de Erdős-Rönnský, que tienen esta estructura de campana, y las redes independientes de escala, que tienen esta estructura de muy pocos nodos conectados y muchos nodos que tienen menos conexiones. Vieron que acá esta red tiene como regiones. Estas son las regiones. Fíjense que hay pocos nodos que están conectados con el resto de las regiones. En cambio, en esta red no hay regiones. Todos los nodos tienen una conectividad más o menos parecida. Toda red libre de escala es clusterizada o regionalizada. Tiene regiones en las cuales hay personas que son muy importantes que se vinculan con el resto de las regiones. Todas las conexiones pasan por ahí. Bueno, en otro tipo de redes, estas son las personas que, por ejemplo, tienen importancia política. Entonces, si yo quiero vincularme con esa región de la red, voy a tener que pasar por esa persona, no puedo relacionarme con cualquiera. Bueno, hay un mecanismo básico de crecimiento de estas redes, que es lo que se conoce como enlace preferencial. ¿Qué es esto que yo dije recién? ¿Qué es el enlace preferencial? Y bueno, que cada nodo que se agrega a la red se vincula con nodos ya existentes en función de su número previo de conexiones. ¿Qué significa esto? Que si el número previo de conexiones es alto, esos nodos se vincularán a esos nodos que tienen un número de conexiones alto. Pero si ese número de conexiones no es tan alto, esa conexión no se va a producir. Esto viola o rompe el principio de aleatoriedad en el desarrollo de las redes. ¿Qué es lo interesante? Estas redes crecen en el tiempo y se producen en diferentes tamaños y escalas. Quiere decir que el enlace preferencial es un mecanismo que explica la generación de la red, la trayectoria de la red en el tiempo, no solo la foto de la red actual. Es decir, explica cómo se produjo esa red.
con lo cual también introduce una dimensión temporal. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se desarrollan esas redes. El nodo que tiene color blanco es el nodo que recién ingresa a la red. Y fíjense cómo se va vinculando siempre al nodo que es más central, en cada caso. Es decir, no se vincula con cualquier nodo, sino con el nodo que tiene mayor centralidad. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? En definitiva, para darnos cuenta de que el azar es un pobre modelo de las estructuras de red que se encuentran en la vida real. Más todavía, no es solo un modelo pobre, sino que es un modelo que impide comprender estructuras esenciales de la realidad empírica. Es más un impedimento que una ayuda, ese modelo aleatorio. Es por esto que yo lo considero un obstáculo para el desarrollo moderno del ARS.